Un joven millonario que fue a una importante reunión y vio a una mendiga con un bebé bajo la lluvia, le dio las llaves de su casa sin pensarlo. En su regreso, abrió la puerta sin golpear y quedó asombrado por lo que vio. Era un día agitado en León, México, y mientras Rubén recorría el salón de uno de los eventos de arquitectura más importantes del país, notó el contraste entre el lujo y el propósito del evento esa noche, que a pesar de ser ostentoso y glamuroso, era en realidad algo benéfico organizado para recaudar fondos, financiamiento para proyectos de vivienda social a arquitectos distinguidos. Incluso Rubén había donado diseños y planes para estos proyectos, y la noche estaba dedicada a recaudar recursos para convertir estos planes en una realidad donde la élite pudiera contribuir de manera significativa a la sociedad. Aunque para algunos fuera simplemente otra oportunidad para exhibir, Rubén era conocido como uno de los arquitectos más talentosos, y su presencia era tan notable como los proyectos que firmaba, a pesar de su riqueza y estatus. Del logro. La gente hablaba sobre el cambio en su personalidad después de la pérdida repentina de su joven esposa en un accidente y el hecho de cuidar a su padre enfermo. Algunos lo veían como un hombre frío, pero quienes realmente entendían el peso de la vida sabían que era solo su manera de lidiar con las adversidades en medio de la tragedia. Rubén encontró a Sandra una figura icónica en la arquitectura, respetada por su vasta experiencia y logros en el campo. Rubén, siempre es notable ver a un profesional de su calibre aquí, dijo ella. Con una mirada incisiva, escuché que a pesar de su arduo trabajo, se ha dedicado a cuidar a su padre, lo cual es admirable. Él sonrió educadamente y asintió con la cabeza, pero no podía evitar sentirse incómodo en ese mundo de apariencias, percibiendo su incomodidad. Sandra dijo que aunque estos eventos pueden ser superficiales, a veces revelan más de lo que esperamos. Lo que te trae hoy, Rubén, no parece ser solo por contactos profesionales. Mi presencia aquí es más un deber que un deseo, dijo Rubén con una sonrisa triste. Fue solo sobre arquitectura y fue influenciada por experiencias mucho más humanas y lecciones que aprendí de mi padre. Rubén hizo una pausa recordando los días difíciles de mi padre, quien siempre encontró maneras de ayudar a los demás a pesar de las dificultades, y era un hombre simple, pero con un corazón enorme. Cada sacrificio que hizo fue una lección de vida para mí. Sandra prestaba atención. Su expresión es cuidadosamente respetuosa. Es difícil encontrar a alguien que comparta tales principios, especialmente cuando se trata de alcanzar el éxito que usted ha tenido. La mayor riqueza de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que puede ofrecer a los demás, dijo Rubén con orgullo. Padre debe ser un hombre increíble. Lo es. Hizo todo lo posible para mantenernos, desde arreglar las cosas para los vecinos hasta dar clases particulares. Sandra dijo que entendía la profundidad de las palabras de Rubén, lo que explica mucho sobre quién es Rubén y cómo lleva su vida y carrera. Muchos podrían aprender de eso. Rubén sonrió. Agradezco solo a Sandra. Me esfuerzo por vivir de una manera que haga orgulloso a mi padre. Me enseñó que la verdadera arquitectura de la vida consiste en construir puentes entre las personas y crear espacios para la comprensión y el apoyo. Sandra sonrió con admiración sincera. También había comenzado su vida de manera simple, estudió mucho y llegó a uno de los niveles más altos de la profesión. Pero a pesar de todo, tenía una tristeza en el fondo de su mirada porque no había formado una familia. Y esa parte de su vida se mantuvo muy reservada después de dejar el evento de arquitectura. Rubén se va. Dirigió a casa un lugar que se había convertido más en un hogar que simplemente en un lugar para vivir. Al llegar, encontró a su padre, quien ahora vivía con él debido a la enfermedad que padecía. A pesar de los problemas de salud, el señor Gonzalo mantenía un espíritu vital y una mente activa. ¿Cómo fue el evento?, preguntó el hijo con curiosidad. Lograron recaudar suficiente dinero. A pesar del entorno de personas que se creen dioses por su dinero, fue un éxito. Incluso conversé con... Sandra respondió sobre el valor de nuestro trabajo para la sociedad. Después de la conversación, Rubén se sentó al lado de su padre y se dirigió a la cocina. «Voy a preparar algo para comer. ¿Quieres algo en particular?», preguntó por encima del hombro. Al ayudar al padre a dormir, Rubén mencionó sus planes para el día siguiente. «Papá, mañana por la mañana tengo que viajar». Su padre respondió con una sonrisa agradecida. «Para la reunión sobre el nuevo proyecto, dejaré todo organizado aquí y la SRA». Martínez prometió que el padre de Rubén se acomodara cómodamente en la cama. La madre de Rubén lo miró con afecto y le dijo:
Eres un buen hijo, Rubén. Ve y haz lo que debes hacer. Estoy orgulloso de ti. El señor Gonzalo había enfrentado muchos problemas en el pasado después de que la madre de Rubén los abandonara y asumió la enorme responsabilidad de criarlo, a pesar de las dificultades financieras, siempre dando la prioridad a la educación de Rubén, creyendo en la importancia de su. Todo el dinero que ganaba se invertía en los estudios de su hijo, con determinación y dedicación. Incluso después de alcanzar el éxito, Rubén nunca olvidó las luchas y sacrificios de su padre, manteniéndose siempre a su lado y cuidándolo con el mismo amor y gratitud que recibió en su infancia. Todo el dinero que ganaba se invertía en los estudios de su hijo con determinación y dedicación. Esperaba mientras se preparaba para la reunión importante en una ciudad cercana. Comenzó a caer una lluvia intensa. El conductor, que estaba familiarizado con el itinerario y los hábitos de Rubén, pensó que parece que vamos a tener un tiempo difícil en la carretera. El conductor comentó al verlo acercarse que el tráfico en la ciudad vecina estaba caótico debido a la intensa lluvia y que el automóvil de Rubén avanzaba lejos. Recuperar el vidrio perdido mientras piensa en la reunión. La imagen de una mujer mendiga sosteniendo a un bebé recién nacido, tratando desesperadamente de protegerlo de la lluvia implacable, llamó la atención de Rubén cuando vio una escena al borde de la carretera. El conductor, consciente de la compasión de Rubén por las personas en situación de calle, le pidió al conductor que deteniera el vehículo y que ayudara a la mujer. El conductor reconoció la compasión de Rubén por las personas en situación de calle y le pidió que Rubén se mojará y su traje se arruinará y todavía tenemos una reunión a la que llegar. Rubén decidió responder: no me importa el traje ni el retraso, esa mujer y su bebé necesitan ayuda. Al abrir la puerta del automóvil y salir bajo la intensa lluvia, Rubén se acercó a la mujer y le preguntó si podía ayudarla, porque ella y su bebé no pueden quedarse aquí bajo la lluvia. Pero no detalló su situación. Rubén se sintió obligado a actuar de inmediato, por lo que corrió de vuelta bajo la intensa lluvia y solicitó al conductor que abriera la guantera. De allí, sacó un manojo de llaves y se presentó ante la mujer. Preguntó su nombre y Consuelo le respondió que era Consuelo, quien abrazó a su hija más cerca para protegerla de la lluvia. Confianza. Esta es la llave de la casa de mi padre, que está cerca de aquí y ahora vive conmigo. Por lo tanto, si la casa está vacía, puede quedarse allí con. Su hija, afirmó Rubén, le entregó el manojo de llaves. Necesito irme ahora porque estoy en una reunión, pero mi conductor las llevará allí después de entregar las llaves a Consuelo. Rubén regresó rápidamente al automóvil, que estaba empapado por la lluvia, y le dijo al conductor que iba a caminar a la reunión. Le pidió que llevara a Consuelo y a la niña a la casa de mi padre, que está cerca, y se parara en el mercado para comprar todo lo que necesitaban: comida, ropa, pañales, cualquier cosa. El conductor estaba familiarizado con los actos de bondad de Consuelo. Después de despedirse de él, el conductor regresó a la ubicación de Consuelo, protegida de la lluvia con su hija, y le dijo amablemente que la llevara a un lugar seguro. El señor Rubén quiere ayudarla a usted y a su hija, pero Consuelo miró al conductor con una mezcla de miedo y desconfianza. Ya había visto en la televisión lo que podría pasar. Contra su pecho, el conductor intentó tranquilizarla al entender su entusiasmo, pero le aseguró que el señor Rubén es un hombre amable que solo quiere ayudar para demostrar su sinceridad. Abrió su cartera y mostró algunas fotos de su propia familia. Yo también soy padre y trabajo con el señor Rubén desde hace años. Es un hombre que realmente se preocupa por los demás. Consuelo miró las fotografías y la sincera expresión del conductor con cautela, pero pensó que tal vez esa fuera una oportunidad real de refugio y protección. Al final, aceptó acompañarlo con cuidado y protegió a su hija de la lluvia mientras el conductor las llevaba a la casa del padre de Rubén. Antes de llegar allí, pasaron por un mercado para comprar comida y pañales para la bebé. Al final de la tarde, después de una larga y productiva reunión, Rubén salió del edificio para encontrar a su conductor esperándolo. Después de entrar en el automóvil, Rubén cuestionó cómo les fue a Consuelo y a la niña, y el conductor respondió que llegaron bien a la casa de mi padre. Sí, señor Rubén, pero la dejé al principio de la calle porque creí que sería más fácil manejar el automóvil. Rubén se sorprendió por la decisión del conductor y lo reprendió ligeramente diciendo que debería haberla dejado en la puerta de casa. Especialmente con esta lluvia y con una niña pequeña, hizo una pausa por un momento para reflexionar. Pero está bien,
Ha sido un día ajetreado para todos nosotros. Voy a pasar por allí mañana para ver cómo están y asegurarme de que tengan todo lo que necesitan, dijo Rubén mientras miraba. Al mirar por la ventana del automóvil, pensaba en la preocupación por el bienestar de Consuelo y su hija, pero sentía que había tomado la decisión correcta al ayudarlas. Al llegar a casa, Rubén fue recibido por la señora Ramírez, quien cuidaba a su padre en su ausencia, quien parecía tener una noticia inesperada para compartir con él. El señor Gonzalo tomó una copia de las llaves de su casa y se fue allí en cuanto usted... Ella informó algo vacilante poco después. Rubén se sorprendió al enterarse de la noticia y partió por su cuenta, aunque sabe que no debería iniciar. Rubén estaba preocupado por la salud y seguridad de su padre cuando la SRA. Ramírez lo interrumpió y le dijo que esperó a que viajara porque sabía que no lo dejaría ir de esa manera y que se sentía lo suficientemente bien como para quedarse unos días. Rubén reflexionó rápidamente sobre la decisión inesperada de su padre de mudarse a otra casa para encontrar consuelo y refugio para su hija. Las posibles dificultades. Mientras el automóvil aceleraba por las calles, Rubén pidió al conductor que lo llevara a su casa con urgencia. Al llegar a la casa, vio la puerta abierta y una ambulancia estacionada afuera. Al ver a su padre cargado en una camilla, su corazón se aceleró. Rubén corrió hacia adentro dominado por el pánico, intentando comprender qué estaba pasando, y se presentó ante los paramédicos como su hijo. ¿Qué sucedió con el médico?, explicó con calma mientras miraba a Rubén. Su padre sufrió un derrame cerebral, pero afortunadamente su esposa llegó rápidamente y llamó a la ambulancia, salvando su vida. Rubén experimentó un torbellino de emociones, alivio porque su padre estuviera vivo, gratitud porque Consuelo estuviera allí y un profundo susto por lo que podría haber sucedido. Él, aún conmocionado, vio al médico llevar a su padre a la ambulancia. Tan pronto como el automóvil partió hacia el hospital, regresó hacia... Rubén se acercó a Consuelo y su hija mientras intentaba controlar su nerviosismo después del susto con su padre, pero su preocupación aún era evidente en su rostro. Consuelo. Rubén intentó aliviar la tensión del momento con una leve sonrisa. Percibiendo la gravedad de la situación, Consuelo respondió con un tono suave. No hay nada que agradecer, señor Rubén. Hice lo que cualquiera haría si estuviera en el lugar. Preciso en el momento adecuado, Rubén notó que ella había comprado solo artículos básicos y le preguntó si tenía todo lo que necesitaba. Confianza. Rubén lo miró con una mezcla de agradecimiento y entusiasmo en sus ojos. No quería abusar de su generosidad. Ya había hecho tanto por nosotras. Hubo un momento de silencio en el que sintió una conexión humana profunda con Consuelo. Me gustaría obtener más información acerca de cómo llegaron a esta situación usted y su hija. Si está dispuesta a compartirlo, me gustaría escuchar, dijo Rubén, expresando su genuino deseo de entender y ayudar. Consuelo suspiró. Pareció decidir si debía abrir su corazón. Miró a su hija, luego a Rubén y comenzó a hablar. Nunca conocí a mi madre y crecí con un padre que más parecía un extraño que bebía demasiado y apenas notaba mi presencia. Rubén escuchaba. Quería estudiar, pero mi padre nunca me permitió leer. Después de que él se dormía, Consuelo hizo una pausa recordando aquellos momentos. El tiempo pasó y la vida solo empeoraba. Mi padre cada vez más hundido en la bebida. Yo intentaba ayudar, pero no podía. Era un hombre brusco que me daba miedo la mayoría de las veces. Hasta que un día conocí a alguien que parecía perfecto, amable. Estuvimos juntos por un tiempo, hasta que quedé embarazada. En ese momento, tuve mucho miedo, pero pensé que el dolor evidente en su rostro. Consuelo suspiró. La voz, pero cuando supo del embarazo desapareció y nunca más tuve noticias. Conseguí ocultar el embarazo por un tiempo, pero cuando mi padre se enteró, Consuelo se enfureció y se enfureció. No me dejó ni me explicó. Fui expulsada de casa sin nada. Viví en las calles y cuando nació mi hija, los habitantes de la calle me ayudaron. Estaba asustada y desconfiada de todo y de todos, pero tenía que ser fuerte por mi hija. Rubén miró a Consuelo y notó no solo el dolor, sino también la fuerza de su corazón y el miedo en su rostro, pero también una fuerza increíble. Eres extremadamente fuerte. Creo que tu historia es muy difícil. Consuelo sonrió tristemente y continuó. No tuve elección, la vida no fue amable, pero no podía rendirme por mi hija, enfrentaría todo de nuevo. No sé cómo agradecerle por todo esto. Cuando vi todos los libros de su padre, sentí como si estuviera en el cielo.
Aunque disfruto leer, nunca tuve la oportunidad de leer tantos libros. Puede leer todo lo que, dijo Rubén con amabilidad. Mientras Consuelo se preparaba para salir, Rubén se acercó a ella y le entregó un sobre diciendo: «Aquí hay algo para ayudar con los gastos», dijo con una voz suave. Consuelo miró el sobre y notó el peso del papel. Luego lo abrió con cuidado y sus ojos se agrandaron al ver la cantidad de dinero. Rubén tartamudeó con voz temblorosa y dijo que no podía aceptar todo esto. Rubén sonrió alentadoramente y dijo: «Usted lo necesita más que yo compre ropa, comida, todo lo que usted y...». Las lágrimas de su bebé brotaron en los ojos de Consuelo, y ni siquiera sé cómo agradecerle por todo lo que me está brindando. Me está brindando la esperanza. Durante un momento de silencio, Consuelo observó a Rubén. En ese momento, surgió en su mente la pregunta: ¿Rubén está casado? Rubén suspiró mientras una sombra pasaba por su rostro y comenzó a hablar de cómo su esposa murió en un accidente solo un mes después de nuestro matrimonio, hace 3 años. Él se llevó la mano a la boca, sorprendido y triste por la muerte de su esposa. Publicación. Lo siento profundamente. Rubén no tenía idea y movió la cabeza ligeramente. Está bien, fue difícil, pero aprendí a vivir con ello. El dolor nunca desaparece del todo, pero aprendemos a seguir adelante, afirmó, y se levantó para tomar sus llaves. Tengo que irme ahora, pero siéntase cómodo aquí, y si necesita algo, no dude en comunicarse conmigo. Rubén afirmó. Afirmó con sinceridad que por todo, con una triste sonrisa en la cabeza, cuídese y recuerde que no está sola. Con esas palabras salió, dejando a Consuelo sentada envuelta en una mezcla de gratitud, esperanza y una nueva sensación de no estar tan alejada del mundo. Rubén regresó a su hogar con la mente llena de ideas sobre su encuentro con Consuelo y su relato. Al día siguiente fue al hospital para ver a su padre, quien estaba en buena salud pero aún necesitaba cuidados constantes. Sentado al lado de la cama de la unidad de atención médica, Rubén empezó a hablarle sobre Consuelo y su hija, los detalles del día en que se sintió mal y cómo fue ella quien llamó al médico y salvó al señor Ramírez. Además, habló de lo difícil que había sido la vida de ella. El padre de Rubén escuchó: «Hiciste algo increíble, hijo», y su rostro se llena de emoción. Confianza. Parece ser una mujer valiente y asombrosa. Con una voz débil pero llena de orgullo dijo: «Es bueno ver que has crecido para ser un hombre de buen corazón. Agradezco a Dios por no haberme abandonado cuando pedí fuerzas para criarte». Solo hubo un tranquilo momento de silencio entre ellos, cada uno perdido en sus pensamientos. Luego, el padre de Rubén, mirando pensativo, volvió a hablar. ¿No crees que sería mejor traer a Consuelo y a la bebé a vivir más cerca de nosotros? Podrían quedarse en nuestra casa. Yo me gustaría tener más vida a mi alrededor y tú no tendrías que viajar tanto para verlas. Rubén consideró la sugerencia. La idea de traer a Consuelo y su hija cerca y la posibilidad de que su padre tuviera más compañía en casa parecían acogedoras. Atractivo es un buen concepto. El padre de Rubén sonrió entusiasmado con la idea de que sería maravilloso tener una niña en casa. Siempre es muy silencioso cuando estás trabajando con esa nueva idea en mente. Rubén se despidió de su padre prometiendo pensar seriamente en la propuesta y discutirla con Consuelo. Después de un largo día de trabajo, Consuelo salió del hospital con entusiasmo pensando en las posibilidades que el futuro podría ofrecerles. Trabajar en un proyecto de gran envergadura. Rubén, cansado pero decidido, condujo hasta la casa donde se hospedaba Consuelo, pensando en la propuesta que tenía en mente. Al llegar, encontró a Consuelo arreglando cosas en la sala, mientras la bebé jugaba tranquilamente en el suelo. Rubén se sentó cerca de ella y dijo: «Consuelo, tengo algo importante que discutir contigo». Confianza. Lo observó con curiosidad. Rubén tomó un respiro profundo mientras recopilaba sus pensamientos. Mi hogar es grande y desde que mi padre enfermó ha sido muy tranquila. Él disfruta mucho de leer y pensé que si te gusta también podrían hacerse compañía. Además, si lo deseas, podría ayudarte en tus estudios. Consuelo parecía asombrada por la propuesta de vivir en tu casa y mi hija respondió afirmativamente. Rubén, sería fantástico tener su presencia y la de la bebé en casa. Creo que sería bueno para mi padre. Él se sentiría menos solo y tú tendrías un lugar seguro para quedarte. Consuelo se quedó en silencio por un momento, considerando la oferta. Eso sería increíble. Rubio, me encantaría poder estudiar más,
y no sé cómo agradecer que sería de gran ayuda para mí y para mi hija. Rubén sonrió aliviado y feliz con su respuesta, y luego está decidido a hacerlo, y creo que será bueno para todos nosotros. Una vez que Consuelo aceptó la propuesta, corrió a reunir sus pertenencias y las de su hija. Una vez que terminaron, regresaron a la casa de Rubén con un corazón lleno de esperanza por la oportunidad de poder estudiar y ser alguien en la vida. Consuelo no pudo ocultar su sorpresa al entrar en la casa. «Vaya, Rubén, tu casa es increíble», exclamó mientras miraba alrededor con admiración. Rubén sonrió agradecido. «Muchas gracias, Consuelo. Espero que en los próximos días usted y su guía se sientan cómodos aquí». La conexión entre el Consuelo y el señor Ramírez. El padre de Rubén se acercó cada vez más a Consuelo, quien poseía una gran cantidad de libros, y con gran entusiasmo comenzó a enseñarle los libros que el señor consideraba más interesantes. Ramírez tomó un libro antiguo y dijo: «Creo que te gustará porque era uno de mis libros favoritos cuando era más joven». Consuelo tomó el libro y miró sus páginas amarillentas, que parecían fascinantes. «Gracias por compartir esta información conmigo». El señor Ramírez se dio cuenta de la especial conexión que había surgido entre ellos, y la dedicación de Consuelo. Rubén optó por no depender de la cuidadora de su padre, ya que Consuelo había insistido en que el señor Ramírez se encargara de cuidarlo cuando Rubén no estaba en casa, lo tratando con una mezcla de respeto y afecto, y el señor Ramírez no estaba dispuesto a hacerlo. El señor Ramírez valoraba mucho su presencia y la de su hija Consuelo. Siempre enfatizaba lo mucho que disfrutaba de su nueva vida. «Me gusta cuidar de su padre. Rubén ha sido tan amable conmigo y con mi hija. Lo único que puedo hacer es agradecerle con un gesto de cabeza. Ya eres parte de la familia». A medida que Consuelo se estableció en la casa de Rubén, él se aseguró de ofrecerle no solo un hogar, sino también independencia financiera. «Mi padre y yo estamos muy agradecidos por tener a ti y a tu hija aquí». Un día mientras hablaban, la cocina, Rubén abordó el asunto. «Consuelo, he estado pensando en comenzar, Rubén. Me gustaría pagarte un salario. Ha sido increíble cuidar a mi padre y la casa, y creo que es importante que tengas tu propio ingreso». Consuelo, asombrado, observó Rubio. «No es necesario, ya que me estás brindando alojamiento y todo lo que mi hija y yo necesitamos, pero es importante para mí que te sientas libre e independiente», insistió. «Rubio, quiero que puedas comprar todo lo que necesitas para ti y tu hija sin pedir nada a cambio». Consuelo experimentó un «Gracias, Rubén, esto es muy importante para mí. Hace años que no me sentía tan valorado y libre». Desde entonces, Consuelo comenzó a recibir un salario regular de Rubén. Por primera vez en años, sentía lo que era tener autonomía financiera. Podía comprar ropa para su hija, elegir nuevos libros para leer e incluso ahorrar dinero para el futuro sin sentir la dependencia o la necesidad de pedir permiso. Esta nueva libertad llenó los ojos de Cons. Rubén recibió la amabilidad y el respeto que le brindaron no solo un hogar seguro, sino también la oportunidad de reconstruir su vida con dignidad e independencia. La conexión entre Rubén y Consuelo se hizo más cercana y cariñosa con el paso del tiempo. Durante esos momentos, Rubén disfrutaba de pasar tiempo con Clara, la bebé de Consuelo, y a menudo salían a pasear juntos. Rubén compartía su pasión por la arquitectura con Consuelo, y ella mostraba un interés genuino absorbiendo cada palabra. Consuelo también le gustaba leer los libros que le daba Rubén. Recomendaba mejorar su conexión, porque el amor que compartían comenzó a transformarse en algo más profundo. Ya se sentía enamorada de Rubén, con Consuelo en su corazón, pero debido a su seguridad, guardaba sus sentimientos para sí misma. ¿Cómo hacerlo? Un día, Rubén se encontró con su padre sentado en el porche mientras observaban el atardecer y le dijo: «Papá, creo que estoy enamorado de Consuelo. Es la primera vez en años que me siento así». Y el padre de Rubén respondió con una sonrisa comprensiva. Observó y: «La vida es demasiado corta para las dudas, hijo. Si experimentas sentimientos de felicidad, debes expresarlo. Mereces ser feliz». Rubén pensó en las palabras de su padre y pensó que si ella no sentía lo mismo, nunca lo sabría si no lo intentaba. Inspirado por el consejo de su padre, Rubén decidió hablar con Consuelo, porque quería expresar sus sentimientos y saber si el afecto que sentía era correspondido con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Planeó cómo abordaría el asunto con Consuelo y desearía más que nada que ella compartiera sus sentimientos esa noche después de acostar a Clary. Cuando Rubén se acercó,
Consuelo se sentó en la sala y leyó, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. El cómodo silencio fue interrumpido por su voz suave pero vacilante. «Espero poder hablar contigo de algo importante». Rubén comenzó a mirarla directamente. Consuelo dejó el libro de lado y se volvió hacia Rubén con una expresión de atención en su rostro. «¿Qué sucede?». Rubén llevó, buscando valentía en el aire. «En los últimos tiempos, he sentido algo más por ti que solo amistad. Has dado vida a mi vida. Me preocupo más por ti y Clarina en esta casa de lo que esperaba». Sus palabras emocionaron a Consuelo tanto que su corazón se aceleró. «Rubén, también siento algo por ti. Has sido increíble con nosotras», respondió ella con voz temblorosa. Rubén agarró su mano. «Consuelo, quiero estar aquí para ti no solo como amigos, sino como una persona que te importa mucho. Me gustaría participar en la vida de Clara y protegerla como si fuera mi propia hija». Conmovida por la sinceridad de Rubén, Consuelo sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Desde aquella noche, Clarina y yo ya te vemos como parte de nuestra familia». La relación entre Rubén y Consuelo mejoró a medida que Consuelo comenzó a asistir a eventos sociales y profesionales con Rubén. Las reacciones de la gente fueron variadas, incluyendo comentarios maliciosos, algunos describiendo a Consuelo despectivamente como la mendiga que siempre estaba allí, y otros la llamaban la mendiga que siempre estaba allí. Rubén recibió en diferentes lugares, mientras las personas lo miraban con desdén y murmuraban entre sí, pero él siempre permanecía indiferente a esos juicios. Un elegante cóctel en una galería de arte al lado de Consuelo, quien se sentía cada vez más segura y confiada con él en uno de esos eventos. La señora Sandra, una persona conocida de Rubén en su círculo social, se acercó a la pareja y los saludó con una sonrisa educada. «Consuelo, es un placer verlos aquí. He oído hablar de su relación y quiero felicitarlos», dijo, manteniendo una actitud cordial. Confianza. Bajo la observación atenta de Sandra, agradeció algo tenso. Sandra la observaba de una manera que la hacía sentir incómoda, pero Consuelo mantuvo la compostura. Sandra continuó con su mirada crítica, fija en Consuelo. «Siempre es agradable ver a nuevos rostros en nuestros eventos. Consuelo, tienes una personalidad única». «Agradezco. S.R.A.», respondió Sandra. «Antes de que olvide, me gustaría invitarlos a una cena en mi casa la próxima semana». Sandra dijo que recibirlos sería un placer. Examinando a ambos, Rubén pensó por un momento que tenía una responsabilidad moral de aceptar la invitación, aunque no estaba muy entusiasmado con ella. Miró rápidamente a Consuelo y buscó su opinión silenciosa antes de responder. Rubén, con una sonrisa educada, dijo: «Será un placer aceptar la invitación, señora Sandra». Antes de dejar a Rubén y Consuelo solos de nuevo, Sandra pareció satisfecha con la respuesta y dijo que estaba ansiosa por recibirlos. «Será una noche encantadora hasta entonces». Tan cuando se fue, Rubén miró a Consuelo. «Lo siento, pensé que deberíamos aceptar. Espero que todo esté bien para ti». Consuelo apoyó su decisión. «Rubén, está bien». Ella trató de parecer optimista y continuó disfrutando del evento. A pesar de que la idea de la cena en casa de Sandra permanecía en sus mentes, Rubén y Consuelo se prepararon para la ocasión. Al llegar, quedaron impresionados con la belleza y grandiosidad de la casa. Era evidente que Sandra era una arquitecta de renombre, y cada detalle de la decoración estaba cuidadosamente planeado y ejecutado a la perfección. La estética era impecable, mezclando arte moderno y clásico de forma armoniosa. Al entrar, Sandra los recibió calurosamente y los invitó a sentarse. Mientras contemplaba el interior, Consuelo notó un vacío en el ambiente, a pesar de la belleza de la casa, que parecía carecer de calidez y acogida. Sandra, Juventud dejó a Rubén y Consuelo confundidos sobre el propósito de esa conversación. Rubén sintió que había algo más profundo detrás de las palabras de Sandra y le pidió que fuera más clara. S.R.A. Me disculpo, Sandra, pero estoy un poco confundido. ¿Podría explicarnos? Sandra suspiró profundamente como si reuniera coraje y se levantó para tomar un álbum de fotos. Al regresar, abrió el álbum y vio una foto de ella de muchos años atrás, visiblemente embarazada. Rubén y Consuelo miraron la foto aún sin ponerse de pie. Comprensión del contexto. Rubén intentó conectar los puntos y preguntó dónde estaba el niño. Sandra miró a Consuelo con lágrimas en los ojos y le dijo: «Estás aquí, Consuelo». Rubén y Consuelo quedaron sorprendidos por la noticia.
Consuelo miró la imagen y luego a Sandra, tratando de comprender la importancia de esas palabras. Le preguntó con una voz temblorosa de emoción que yo soy tu hija. La revelación de que Sandra era la madre de Consuelo cayó como una bomba, dejando a todos en la mesa en estado de shock. Rubén manifestó su incredulidad acerca de eso. Parece que no es posible. Sandra Consuelo nunca tuvo contacto con su madre. ¿De qué manera puede estar seguro de que ella es su hija? Consuelo intentaba procesar la situación mientras miraba alternativamente a Rubén y a Sandra, que no podía hablar. Nunca había imaginado que la mujer sentada frente a ella pudiera ser su madre. Con los ojos llenos de emoción, Sandra comenzó a contar su historia de cuando era joven y conoció al padre de la tierra. Parecía un hombre bueno, a pesar de sus problemas con el alcohol. Estuvimos juntos y quedé embarazada, pero después del nacimiento de Consuelo, él cambió y se volvió más agresivo, y el día que salimos del hospital desapareció sin dejar rastro. Todos en la mesa escuchaban en silencio mientras Sandra continuaba intentando encontrarla, pero era como si se hubieran evaporado. No había ninguna pista que me llevara a mi hija. Sentía una mezcla de emociones absorbiendo cada palabra. La ira de no tener a su madre luchaba contra la comprensión del dolor, y la desesperación de Sandra porque el hombre que me crió me robó. Con la voz temblando ante la magnitud de esa revelación, Consuelo. Rodando libremente, Sandra asintió las lágrimas. Ahora sí, Consuelo, él me quitó el tesoro más valioso de mi vida y he estado buscándote durante todos estos años para sentir la tensión de la conversación. La revelación aturdió a Consuelo, quien miró directamente a Sandra y le preguntó: ¿Cómo puedes estar tan segura de que soy tu hija? ¿Por qué? Sandra, con una expresión de alivio combinada con: Cuando te vi por primera vez en el evento con Rubén, algo en mi corazón se agitó y no pude ignorarlo. Tienes una marca en la mano que es exactamente igual a la mía. Este fue el último signo físico que recordaba de ti. Sandra continuó con la voz ahogada por la emoción. Después de aquel día, pedí a un investigador con quien he trabajado durante años que averiguara todo sobre ti. Las piezas comenzaron a encajar. Él finalmente encontró a tu padre borracho en una calle, una sombra del hombre que conocí. El investigador se acercó a él y le ofreció más bebidas, lo que lo llevó a hablar con tu padre. Él contó la verdad sobre cómo te había llevado de mí y cómo nunca te inscribieron de él para no ser encontrado. Estaba completamente fuera de sí y estaba viviendo en secreto tratando de borrar cualquier señal que pudiera recordarme. Consuelo escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra y cada detalle, como si un velo se estuviera levantando lentamente de su vida, revelando verdades ocultas que nunca se habían revelado. Dijo que imaginó que podría haber vivido en secreto por miedo a ser descubierto y me mantuvo en esa oscuridad con él. Consuelo se dio cuenta de la importancia de lo que Sandra había contado a Rubén. El mirar a Consuelo y expresar su sorpresa es una historia increíble, dijo Consuelo con la voz ahogada por la emoción. Es mucho para absorber. Nunca imaginé que algo así pudiera estar sucediendo en mi vida. Lo sé, querida, asintió Sandra con los ojos llenos de lágrimas. Luego agregó que a pesar de solicité que tu padre fuera trasladado a un centro de atención, donde fue diagnosticado con esquizofrenia y permanecerá allí el resto de su vida. Rubén, tratando de comprender mejor la situación, preguntó si hiciste eso incluso después de todo lo que él te hizo a ti y a Consuelo. Sandra suspiró profundamente y respondió: sí, a pesar de todo es un ser humano enfermo que merece compasión. Pasé años con mucha rabia hacia él, pero hoy viendo, Sandra tiene un sentimiento confuso de gratitud y gratitud. A pesar de que todavía estoy tratando de comprender todo, agradezco que tengas cuidado con él. Después de estas revelaciones y encuentros emocionantes, la vida de Consuelo cambió drásticamente. Comenzó a visitar regularmente la casa de Sandra, y ambas se esforzaron por recuperar la relación que habían perdido. Durante una de sus visitas frecuentes a la casa de Sandra, Consuelo experimentó la alegría de un nuevo comenzar. Con una conversación privada, Sandra expresó sus objetivos para el futuro de Consuelo. Siempre te interesaste en aprender más sobre la verdad. Consuelo preguntó sirviéndose en la terraza de su amplia casa, y Consuelo respondió con un brillo de esperanza en los ojos. Siempre. Mi objetivo era estudiar arquitectura, pero nunca se me presentó la oportunidad. Creo que es hora de hacer realidad ese sueño. Sandra sonrió con cariño. Quiero que te inscribas en la mejor escuela de arquitectura del país. Me encargaré de todo. Consuelo se quedó sin palabras. Sandra expresó su gratitud con lágrimas en los ojos mientras extendía su mano sobre la mesa
y tomó la de Consuelo. Después de todo lo que perdimos, es lo mínimo que puedo hacer y hay más. Continuó. Sandra, estoy construyendo una habitación para Clarina aquí en casa y estaré al tanto de cada momento de su desarrollo, algo que lamentablemente perdí contigo. Consuelo lloraba abiertamente ahora y sintió una mezcla de alegría y alivio. Sandra, eso es muy importante para mí. Clarina será feliz. De tener una abuela como tú en uno de los muchos encuentros cálidos entre Consuelo y Sandra, la conversación tomó un rumbo emocionalmente profundo mientras Clary jugaba en el jardín. Consuelo fue confiado por Sandra. Después de encontrarte, mi mayor sueño era ser amada madre por ti, pero entiendo que todo esto es muy reciente y respeto tu tiempo. Haré todo lo posible para merecer ese título. Consuelo respondió conmovida por las palabras de Sandra. Ya estás haciendo tanto, Sandra. Aprecio cada gesto tuyo. Seguramente seremos cada vez más cercanos a medida que la relación entre ellas se fortalecerá natural y orgánica con el tiempo. Clarina visitaba con frecuencia la casa de Sandra y disfrutaba de pasar el tiempo allí. La niña estaba completamente a gusto en la presencia de Sandra y llenaba la casa de risas y alegría, creando Sandra y Consuelo experimentaron un ambiente familiar que hacía mucho tiempo faltaba en su vida. Después de algunos años, Consuelo, que ahora estaba terminando su curso de arquitectura, se preparaba para el día en que su graduado ella, que había superado tantos obstáculos y superado tantas adversidades, estaba a punto de celebrar un hito importante en su vida. La ceremonia de graduación estaba llena de profesores, amigos y familiares, todos reunidos para ver el éxito de Consuelo. Mientras caminaba hacia el escenario por el pasillo, Consuelo sentía una mezcla de orgullo y gratitud, y sus ojos recorrieron el público buscando a 3 personas especiales. Su esposo, quien siempre la había apoyado incondicionalmente, su suegro, quien se había convertido en su amigo íntimo, y su esposo, quien siempre la había apoyado incondicionalmente. Había creído en una figura paterna constante en su vida, y por supuesto, Sandra, su mayor impulsora en la arquitectura, subió al escenario. Consuelo miró a la audiencia y comenzó su discurso. Hoy estoy aquí no solo por mis esfuerzos, sino también por el apoyo invaluable de personas muy especiales. Mi esposo, quien siempre ha estado a mi lado animándome a lograr mis objetivos, continuó con la voz llena de emoción. Mi suegro, quien me acogió como una hija y me dio fuerza en los momentos difíciles, encontró a Sandra y hizo una. Y por supuesto, mi querida madre Sandra, mamá, me diste más que la oportunidad de estudiar, me diste un hogar, amor y la familia que siempre deseé. Las palabras de Consuelo tocaron profundamente a todos los presentes, pero especialmente a Sandra, que no pudo contener las lágrimas y se cubrió las manos emocionada. Sandra estaba muy emocionada al escuchar la palabra mamá de Consuelo cuando terminó su discurso, y las lágrimas corrieron por su rostro, porque las palabras de Consuelo llamando a su madre tocaron su corazón de una manera que nunca antes había experimentado. Sintió una ola de amor, gratitud y un profundo sentido de realización. La búsqueda de años, el dolor de la separación y la incertidumbre finalmente habían dado paso a un momento de pura alegría y conexión. Tan pronto como terminó la ceremonia, Sandra se acercó a Consuelo y se abrazaron fuertemente, sellando años de distancia y fortaleciendo su vínculo. Mi hija, murmuró sosteniendo a Sandra, respondió: Sandra, me has completado de una manera que nunca imaginé posible, Consuelo. Mamá me enseñó el verdadero significado del amor y la familia, y estoy tan agradecido por todo. Salieron de la ceremonia de graduación tomadas de la mano, sintiéndose renovados y llenos de esperanza para el futuro, y ambas sabían que desde ese momento sus vidas serían mucho más felices. Si te ha gustado esta historia, te pedimos disculpas. Es un testimonio de que el amor maternal supera todas las dificultades, y que una madre nunca se da por vencida con su hijo, sin importar lo que la vida ponga en su camino. Esto nos ayuda a seguir compartiendo historias increíbles una y otra vez casi todos los días. Así que suscríbete y le des me gusta a nuestro canal. No te pierdas la próxima historia que aparecerá en tu pantalla. Hasta pronto, muchas gracias por tu ayuda.